Y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles. Y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:05 de un miércoles realmente espléndido, con calor, sol. No podemos pedir nada más. Tenemos un clima maravilloso en la Argentina, y en Capital Federal, sobre todo, que no tenemos ni tormentas grandes, ni grandes inundaciones. La naturaleza ha sido generosa, ha sido generosa. Por eso nuestros políticos no son tan generosos. Una de ellas es la ley de la vida, ¿no? La ley de las compensaciones, dicen algunos. Bueno, seguimos con la cuarentena en la Argentina, aunque no parezca, pero muchísimo más flexibilizada desde ya. Por cierto, en el día de hoy han abierto los shoppings con un protocolo estricto para no tener las imágenes que vimos hace muy pocos días en San Pablo, en la inauguración de un shopping, que eran avalanchas humanas, una cosa desastrosa. Bueno, acá eso no va a ocurrir, esperemos desde ya, pero no creo que ocurra. Y ya está como todo bastante abierto, ¿sí? Algunos lugares muy cerrados, como los restaurantes, todavía seguimos afuera, pero con una situación más cercana a la normalidad, o a la nueva normalidad, como se dice acá y en Europa. Lo que no es tan normal es, en democracia uno se puede manifestar. Tengo entendido que en democracia parte de eso es manifestarse, libre expresión, no insultás al otro, no molestás al otro, decís lo que quieras, perfecto. El presidente en más de una ocasión ha dicho, no, está bueno que se manifieste la gente, hubo un banderazo importante este lunes en diferentes puntos del país. Hasta ahí más o menos el presidente parecía que venía como conciliador, pero siempre que viene conciliador después, con todo respeto, ¿no, presidente? La embarra. Y por un lado, su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que eso no es la gente, eso no es el pueblo. ¿Qué habrán sido? Extraterrestres, me pregunto yo. Y por otro lado, el presidente, luego de tratar de ser mínimamente conciliador, agregó, bueno, pero la verdad que eso solo acrecienta el odio. Palabra más, palabra menos. O sea, ¿podemos manifestar o no podemos manifestar? El 17 de octubre que va a haber miti, ¿no? Es decir, virtual y en la calle, pero eso va a ser pro gobierno. Entonces ahí sí, ahí se puede manifestar y eso es pueblo. A mí no me queda claro, yo qué sé. Por mí yo le tiro así el bardo, así nomás, a nuestro entrevistado, quien ya tenemos en línea, analista politólogo Gustavo Marangoni. Gustavo, María Eugenia, saludan, mil gracias por atendernos, buenas tardes. Hola María Eugenia, gracias por llamar, un gusto escucharte. Un gustazo enorme. Gustavo, primera pregunta, te la tiro así nomás, hacete cargo. ¿Se puede manifestar o no al final en la Argentina? ¿O podés, pero después te marcan con una cruz? Se puede, se tiene que poder. Además, esas cosas me parece que no admiten discusión, digamos, ¿no? La Argentina necesita además de garantizar las libertades y por supuesto también un ámbito pacífico, prudente de discusión de ideas, porque todos sabemos que estamos en una situación más que compleja. Y yo creo que hay que enfocarse claramente en soluciones prácticas, en lo que es la agenda cotidiana de cada uno de nuestros amigos, de la gente común, de aquellos que no están como nosotros tan involucrados en el análisis político, sino en su día a día. Bueno, pero en el amigo que perdió ingresos, que perdió trabajo en muchos casos, que la está remando con una pequeña empresa para ver cómo hace, dónde está la próxima estación de servicio que le dé un poco de energía para recargarlo. Exactamente. Ahora, esa que es la gente, como yo siempre digo, no es ni político ni periodista, por lo cual es la gente normal, y es la mayoría. Salieron este lunes a manifestarse, pero Santiago Cafiero lo minimizó, el presidente también, más que minimizarlo, dijo, bueno, eso es una exacerbación del odio. ¿Por qué eso? Porque la verdad no ayuda. Mira, yo creo que la prudencia en este momento tiene que ser como una bandera compartida. Decimos, bueno, siempre que decimos hay que buscar puntos en común, etcétera, uno tiene que ser la prudencia. Tiene que ser la prudencia para aquellos que quieran marcar, por supuesto, las cosas que entiendan que son críticas, que tienen que ser mejoradas, abordadas, solucionadas. Y también la prudencia para defender a aquellos que crean un marco de acción, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que estamos
estamos en una sala de terapia intensiva, ¿no? Y el comportamiento de una sala de terapia intensiva requiere de mucha precisión, requiere de mucha prudencia. Justamente lo que no necesita es de exabruptos, digamos, de enojos. Requiere un cuerpo profesional. Me quedo en las salas de terapia intensiva. Un cuerpo profesional que uno valora, ¿cuál es? El que mantiene, digamos, la sangre fría, el que sabe que en ese momento, si está atendiendo un paciente que tuvo un accidente en la vía pública, la discusión no es de qué color es el auto que lo atropelló. Claro. Eso vendrá después. Claro. En ese momento vos tenés que concentrar en la forma de estabilizarlo al paciente, de sacarlo del área crítica en la que se encuentra. Yo creo que en este momento, vaya, sí, los argentinos tenemos elementos para preocuparnos severos. Es decir, cuando termina el día, la gente le preocupa si el dólar se capa un poco más, es decir, si el peso se devaluó, si la reactivación no aparece, si puede volver o no a su trabajo, qué va a pasar con la educación en las aulas, es decir, la seguridad, claramente, ¿no? Sí, todo lo que hace a la integridad física, muchas veces amenazada, digamos, por la delincuencia, etcétera. Entonces me parece que es ahí donde hay que apuntar los cañones y no dejar distraerse por la pirotecnia. Yo creo que la verdad no es tiempo de pirotecnia, nunca lo es, ¿no? Afortunadamente se está cobrando hasta conciencia en la fiesta de que no hay que utilizarla, bueno, mucho menos en este contexto, exactamente, porque aquello de palabra y piedra suelta no tienen vuelta. Si uno después dice una palabra de más, tiene que empezar a tratar de aclarar que no dijo lo que no quiso decir, lo que dijo, etcétera. Entonces, argentinos a las cosas una vez más, ¿no? Bueno, te escucho y pienso un poco en lo que dijo Daddy Briega, que le hubiera encantado estar jugando al bowling con un camión el 9 de julio, y ahora acaba de decir, che, no se bancan una joda. Minimizando, la verdad que no nos bancamos una joda de ese tipo, amenazando no nos la bancamos. No estamos en momentos muy sensibles. Me parece que eso no agrega nada. No, absolutamente. Por eso digo, no. Además hay cosas, mira, puede parecer casi una cosa de viejo, pero hay cosas con las que no se hacen bromas, hay cosas con las que no se hacen chistes, hay momentos y momentos, ¿entendés? Claro. Entonces, dejemos en todo caso el humor para otras circunstancias, para otras oportunidades, para otros entornos. La verdad que acá me parece que hay una demanda generalizada de parte del ciudadano de a pie, de poner la inteligencia, la dedicación a resolver los problemas del día a día. ¿Te parece extraño? Entonces, lo demás sobra. Coincido plenamente. ¿Te parece extraño, Gustavo, o no, que justo en este momento de movilizaciones, de banderazos, se haya creado este famoso nodio, que es algo así como un organismo para controlar lo que se publica en los medios tradicionales y digitales, para que no mientan, para que no desinformen? Una explicación bastante vaga, pero rara. ¿Qué opinas? No es un momento, me parece a mí, para iniciativas de esa naturaleza. Creo que insisto, ¿no? Es momento para que todos, sin excepción, bajemos, no un cambio, María Eugenia, un cambio no es lo suficiente, hay que bajar 2 cambios, tenemos que poner el foco de atención insisto, en las cuestiones concretas. Es decir, vos tendrás como yo amigos que tienen pequeños comercios, pequeñas industrias, y a veces no pequeños, ¿no? Porque los grandes también tienen los mismos problemas, digamos, y la verdad que están preocupados. No sé, si vos tenés una empresa importante, en ver cómo vas a conseguir los dólares para poder importar los insumos que le van a dar trabajo a los empleados que están en esas firmas. Si tenés un pequeño emprendimiento, cómo garantizar las cuestiones sanitarias, pero también cómo garantizar el funcionamiento pleno de la actividad que te vuelva a dinamizar la economía real. Y si estás viviendo en un barrio, ya sea de mayores ingresos hasta el de mínimos ingresos, querés salir de tu casa y volver sin el temor de que vas a estar amenazado en tu propiedad o en tu integridad física. Entonces, todo lo que excede esta agenda me parece que es ocioso, que no contribuye. Realmente, más que nunca, aunque pueda parecer
una frase hecha, hoy más que nunca, el que no suma resta, ¿no? El que no suma resta. Gustavo, vos que sos un fino lector de la realidad política y además peronista, hace un par de días, este lunes, el presidente dio una extensa entrevista a C5N, dijo varias cosas, se refirió, inclusive le habló a Macri, así como si lo tuviera enfrente, pero hubo una frase que me llamó la atención. Se habla muchísimo de las internas entre Cristina y Alberto, que la que manda es Cristina y Alberto no, y en un momento él dijo, yo ya me fui una vez, no me voy a ir 2 veces. En obvia alusión a cuando él se fue como jefe de gabinete de Cristina. No sé, ¿se bajó el precio solo, me parece a mí? No, a mí me da la impresión que estaba haciendo referencia a la necesidad de mantener la coalición oficial amalgamada. Y hasta ahí, obviamente, eso es deseable ahora. Yo creo que en este contexto que estamos viviendo en Argentina, más allá de la relación del presidente con su vicepresidenta, más allá de la relación del expresidente Macri con los otros integrantes de Juntos por el Cambio, hay una relación política clave en la Argentina, que es la relación entre el peso y el dólar. Gobernar la Argentina es también gobernar esa situación y es gobernar esa relación. Cuando la inestabilidad cambiaria existe, tiñe la política, la economía, la sociedad, contagia nerviosismo, ansiedades, estrés. Entonces tenés que desestresar todo eso, No, es decir, hace semanas, meses, yo te diría, en realidad 2 años y medio desde que comenzó la corrida cambiaria de abril de 2018, que no se detuvo al día de hoy, que no se detuvo. Lo fundamental entonces es ver cómo lograr que quienes generan dólares los ingresen no solo a la economía nacional, sino a donde más se necesitan, que es al Banco Central, y quienes tienen sus depósitos fuera del sistema financiero encuentren un entorno de confianza para volcarlo a lo que hace cualquier país organizado del mundo, que es volcarlo a todo lo que es el círculo virtuoso de la producción. Entonces, si te distraes de eso, me parece que te estás distrayendo de lo que es la relación fundamental. Creo que es ahí donde hay que poner la energía, lo demás es cotillón. Coincido, y es un problema que venimos arrastrando más allá de esta específica corrida cambiaria de hace años. Cómo incide tanto la política económica con la política nacional y que se dan de patadas hace muchísimos años en nuestro país. Así estamos. Es que es exactamente así. Vos fíjate que hace 2 años y medio, hace 30 meses, María Eugenia, el dólar valía 17 pesos. Sí, Hoy vale 170. No se puede creer. Aumentó 10 veces en menos de 2 años y medio. Cuando vos ves, por ejemplo, el informe que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional respecto al mundo, como obviamente habla del mundo, también habla de la Argentina, en los principales indicadores, nosotros estamos al final de la tabla. Sí. Cuando vos ves en inflación, estamos séptimos, de arriba nuestro solo está, no sé, Venezuela u otros países que están en conflictos armados o que están en una situación terminal. Cuando ves los indicadores de pobreza, de empleo, etcétera. Entonces, si no nos concentramos ahí, es porque realmente, no porque lo diga el fondo, digo porque es la realidad. Del fondo están las del Banco Mundial, pero son las del INDEX, son las de la realidad, y es lo que la gente percibe, siente y vive en su vida cotidiana. Claramente. Entonces, me parece que eso es lo que no admite otros temas, otra agenda. Entonces me parece que es allí donde lo que hay que plantearse es cómo estabilizar y cómo volver a crecer. Argentina hace 10 años que no crece. Y no solo no crecemos, decrecemos. Decrecemos. Y además estamos en un proceso inflacionario desde también hace 10 años. Entonces tenemos problemas que ya el mundo ha dejado de tener. Casualmente, Gustavo, te agradezco un montonazo esta comunicación porque vamos ahora a amplificar todavía este tema de la economía con un economista que tenemos en línea, y por la tarde de hoy yo te agradezco enormemente que nos hayas atendido como siempre, un placer. Besote enorme. Besote enorme.
Dale. Gustavo Marangoni, analista político, fino lector de la realidad de nuestro país. Y bueno, nos metimos así, nos dejó como la cancha servida por el tema económico. Tanto es así que en el día de hoy se está desarrollando IDEA, que es digamos, congreso empresario que se hace todos los años, primera vez que se hace virtual. Y en la apertura fueron muy fuertes los discursos de los empresarios pidiendo que no sea una Argentina cancelada. Y el presidente ya habló y el presidente dio dos definiciones. Uno, no voy a devaluar. Dos, no voy a tocar los depósitos en dólares. Y ahí yo me aterroricé, porque ¿para qué se va a anunciar algo que él dice que es imposible que se haga? Entonces, ¿por qué no nos callamos? Porque eso me parece que genera más ruido en una Argentina que sabemos que cuando nos dijeron que los depósitos eran intangibles, con una ley que respaldaba la intangibilidad de los depósitos, después vino el corralito y el desastre, ¿no? Pero bueno, por ahí estoy equivocada y Aldo Abraham, economista, que la tiene muchísimo más clara que yo, me va a poder dar su opinión. Aldo, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes para vos también, María Eugenia. Un gusto estar charlando contigo. Lo mismo, un gustazo como siempre. Aldo, varios temas, pero bueno, ¿qué a vos te dejó más tranquilo el aviso del presidente que no va a tocar los depósitos en dólares, que no va a devaluar? Lamentablemente, la Argentina tiene un prontuario en términos de anuncios por el estilo que han terminado en grandes fracasos y en frases famosas, ¿no? Claro. El que apuesta al dólar pierde, al que puso dólares le devolvemos dólares, y podríamos seguir con una larguísima lista, ¿no? Entonces siempre es mejor evitar ese tipo de afirmaciones, más cuando luego reconocer que si bien es cierto que hay gente que está sacando los depósitos en dólares, no es un retiro masivo como el que vimos después de las PASO, cuando la gente se dio cuenta que el futuro presidente iba a ser Alberto Fernández, respaldado por el kirchnerismo, y por todo ese recuerdo que traía la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces, la verdad es que en estos momentos yo creo que habría que alentar la calma tratando de no agitar la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Más bien apuntaría a eso. Con respecto a que no va a devaluar, va a ser una de las grandes frases que van a quedar en la historia, porque va a tener que devaluar. Ahora, pero eso es una realidad. Vayamos a eso. ¿Cómo es? Porque ya se está devaluando. ¿Cómo sería una devaluación formal? No, claro, lo que pasa es que, ¿cuál es el gran problema? Acá, mira, te lo pongo así. Sí. Desde que empezó este gobierno, que venimos discutiendo con los funcionarios del gobierno y con los del Banco Central, diciéndoles que tratar de sostener en el tiempo el cepo es imposible, que a lo único que lleva es a cada vez más pérdidas de reservas, más restricciones cambiarias, y luego más, por eso más pérdida de reservas, por ahí un tiempito logran zafar, pero luego más pérdida de reservas, y después restricciones, porque claramente es algo que es inconsistente. Imagínate que ¿por qué hay tanta gente que estaría desesperada por salir mañana si la dejaran, pero ahora te lo prohíben, ¿no es cierto?, a comprar estos $200, como pasó, por ejemplo, en septiembre o en agosto, 4 millones de personas, ¿no es cierto? Y por algo será, porque aún con un 30 y un 35% más, sigue siendo barato. Entonces, que digan que es el verdadero valor del peso eso, porque en realidad tenés que acordarte que el que maneja el valor del dólar es la Reserva Federal, por el lado de la oferta, y la demanda mundial de dólares por el lado de la demanda. Nosotros ahí no cortamos ni pinchamos, ¿no es cierto? O sea que lo que vos ves cuando sube el dólar es que pierde valor el peso, ¿no es cierto? Pierde valor el peso, ¿por qué? Porque el Banco Central está emitiendo un montón para financiar al gobierno, entonces pierde valor porque se produce más de lo que la gente quiere. Es una forma de sacarnos poder adquisitivo de los bolsillos del Banco Central para poder transferirle al gobierno para que gaste. Y también pierde valor porque la gente se harta de que quites la plata de sus ahorros, que le cuesta un gran sacrificio juntar, y entonces deja de demandar pesos, y obviamente si vos dejás de demandar algo que se produce igual, va a bajar también su valor, ¿no es cierto?, su poder adquisitivo. O sea, ese proceso lo vas a ver siempre reflejado en el dólar, los dólares paralelos, libres. Pero en el cepo, el gobierno justamente pone cepos, ¿no?, los gobiernos, para no reflejar en el dólar oficial todo lo que están destruyendo el valor del peso, ¿no? Entonces está recontra atrasado contra el verdadero valor del peso, ¿sí? Y eso hace que el señor exportador
cobré un dólar que no existe, barato, Correcto. porque voy a exportar, ¿no? Y el señor importador puede comprar cosas afuera, ¿no? Más con un dólar recontra barato. O sea, ese señor va a demandar un montón de dólares para traer las cosas de afuera y el señor exportador va a exportar menos porque le pagamos nada por sus dólares. Conclusión, nunca va a dar ese cálculo. Menos entrada de dólares, más salida de dólares, tiene que dar que pierda reserva por todos lados. Y eso solamente en la parte comercial. Si miramos la parte financiera, te puedo contar que es peor. Entonces, claramente no funcionan los cepos. El gobierno que nos venía diciendo del Banco Central, tranquilícense porque este es un problemita que tenemos ahí por la reestructuración de la deuda. Ya van a ver, cuando acordemos con los acreedores privados, ya está. Fue exitosa la reestructuración de deuda, mal negociada, pero el resultado, que es lo relevante, muy exitoso. Y tuvieron que hacer el super cepo. ¿Te das cuenta? Si eso no es la demostración que ellos no tenían razón y que los que les recomendábamos buscar la forma urgente de salir del cepo teníamos la razón, yo no sé qué otra señal divina milagrosa esperan, porque ellos mismos han terminado demostrando que no tenían razón. O sea que estamos profundizando los problemas que ya tenemos, no es que ni siquiera los intentamos solucionar, los profundizamos. No. Esto además está trayendo... ¿Qué va a pasar cuando el uso de las reservas que no son propias empiece a crecer fuerte, ¿no? Entonces, ojo, porque ¿qué van a empezar a usar las reservas? Y ahí empiezan las dudas, por ejemplo, de la gente que está retirando los depósitos en dólares. A ver, para. Más o menos la mitad de o más, 60% de los $100 que yo deposité en el banco, resulta que $60 o más, y dicen, los cálculos están en el Banco Central. Si los usan para seguir sosteniendo el cepo, cuando yo quiera sacar los $100, ¿quién me los va a dar? Pero hoy se puede, si todos van a buscar sus dólares. Estamos recontra cubiertos, pero claramente, o sea, hoy acá el problema es que tenemos un sistema financiero sumamente sólido y líquido, sobre todo en dólares, mucho más líquido todavía. Ahora, si el Banco Central se pone a rifarse las reservas de los encajes de los bancos, y ya no es un problema de los bancos, ¿entendés? Claro. Es un problema del Banco Central. Eso es lo que ellos no alcanzan, creo yo, a entender, que pueden poner al sistema financiero también con este tipo de intentos que no tienen ningún sentido de sostener el cepo. Entonces, ¿qué va a pasar? Las próximas medidas restrictivas cada vez van a ser menos, van a conseguir menos éxitos, ¿sí? No van a tener impacto en términos de moderar la disminución de las reservas, con lo cual en algún momento la solución va a ser la misma que tomaron, no es casualidad, si recuerdan, en el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, a finales del 2013 estábamos igual que ahora. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo el nuevo presidente del Banco Central cuando asume Axel Kicillof también? Sí. El presidente del Banco Central, deciden hacer una devaluación que fue de como el 30%. En muy pocos meses devaluaron 30%. ¿Sí? Eso logró recomponer un poquito las reservas, pero después se volvieron a caer. De hecho, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner termina con reservas en el Banco Central en niveles infames. O sea, estaban ya empezando a usar las reservas también de los encajes. ¿Sí? O sea, ahora, entonces, todo esto redunda también en una inflación, digo, como para el que está escuchando y dice, a mí se me está yendo el salario, porque hoy se está reuniendo, por ejemplo, el Consejo del Salario y dicen que el gobierno aceptaría algo así como un aumento del 30% del salario mínimo, cuando se estaba evaluando una inflación del 40% para este año. O sea, no llegamos ni a palos a igualar, seguimos perdiendo. El tema de los salarios, lamentablemente, esta política, lamentablemente, está empobreciendo al país. La misma cuarentena ha empobrecido al país. O sea, en un país empobrecido, pretender por decreto que seamos ricos no funciona. Que es lo que la gente se ha enterado. Fíjate vos que cuando empieza la cuarentena, el apoyo de Alberto Fernández voló a la luna. Sí, sí, ¿no? sí. La imagen positiva. Sí, ¿Por qué? Porque la gente, en la Argentina, nosotros creemos en los milagros, líderes milagrosos, somos del surrealismo mágico latinoamericano, y creemos que uno puede dejar de trabajar y seguir viviendo teniendo el mismo bienestar y patrimonio. Yo si dejo de trabajar 2 o 3 meses o 4 meses, que podría hacerlo, me voy de vacaciones 4, 5, 6 meses, no facturo,
y cuando vuelvo soy más pobre. Pero en eso, Aldo, a ver, convengamos también que fue al principio de esta pandemia, con una reacción muy rápida por parte del presidente, que si se hubiera utilizado ese tiempo para o acondicionar o hacer más que nada los testeos, que parece que hoy en día todo el mundo coincide en que la clave está en los testeos, y después hacer cuarentenas inteligentes, acá, allá, en base a los testeos. O sea, si se hubiera laburado ese tiempo. A la gente que no... Hubo gente que en los periodos donde había menos, digamos, la gripe y el uso de la terapia intensiva, camas de terapia intensiva, ¿sí? Es estacional. Claro. ¿No? Entonces, en ese periodo donde empezamos nosotros con una cuarentena recontra ultra estricta, la verdad es que era el periodo de baja contagiosidad de una gripe, y además cuando teníamos más camas de terapia intensiva, y a la gente le prohibimos ir a trabajar. Eso fue un absurdo. Debimos haber cuidado a los que tenían factores altos de riesgo y dejar que el resto salga a trabajar, porque teníamos respaldo en camas de terapia intensiva. Claro, llegaste al periodo de alta contagiosidad y de alto uso estacional de las camas de terapia intensiva, tipo julio-agosto, sí, con la gente harta y pobre. Y la querían meter, seguíamos metiéndola adentro. Después le echaron la culpa a la gente, ¿no? Porque no respetaba digamos, la cuarentena, las ya restricciones, quedarse encerrado. pero ya estaban hartos y además empobrecidos, y te das cuenta al rato que si no trabajaste y no cobraste, son más pobres. Pero además, Se Aldo, acabó la como vos magia. decías antes, con respecto específicamente a la economía, que en la Argentina nuestros políticos y gobernantes se enamoran de las medidas, se enamoran del cepo, siguen con el cepo toda la vida, acá se enamoraron de la cuarentena y todavía estamos en cuarentena. Sí, es cierto, como dice el presidente, que cada vez la respetamos menos, pero es una realidad que no nos puede meter presos a todos. Pero bueno, de todas formas, volviendo al tema de lo que vos me preguntabas, el salario mínimo y eso, la verdad es que pretender recuperar los ingresos en una Argentina que ya venía con una crisis que nos estaba empobreciendo y que se profundizó ese empobrecimiento y esa crisis con la cuarentena, pretender mantener nuestros ingresos, la verdad es otra vez magia, varita, ¿sí? Todo milagro, eso no existe. No existiría en tu casa, no existiría en la mía, ¿no es cierto? Entonces, no existe. Entonces, por eso no se genera bienestar. Se genera produciendo, que es lo que no hicimos. Ahora, por otro lado, vos dijiste, bueno, pero y la inflación, esto, lo primero que la gente tiene que entender, ¿sí? Es que la suba de los dólares paralelos no generan inflación, por lo que yo ya expliqué. Es que el dólar no lo manejamos nosotros, no es la suba del dólar lo que genera inflación, ¿sí? Pero sí genera inflación la depreciación del peso, es la caída del valor del peso, del poder adquisitivo, que como te dije, vos lo ves reflejado primero en el dólar, y eso lo sabe la gente. Porque es el lado B, ¿no? O sea, la depreciación del precio es como el lado B del aumento del dólar, más la cuestión psicológica del argentino, que donde aumenta el dólar, aumentan los precios por las dudas. Es que la gente no es así. La gente, lo que pasa es que sí, mira, si vos haces una encuesta en la calle, más del 80% de la gente le preguntás, mira, usted cuando ve subir el dólar paralelo, ¿qué es lo que siente? Lo que va a decirte es que siente que cada vez sus pesos valen menos. Claro. ¿No? Mirá vos. Sin embargo, ese concepto, te puedo asegurar que debe haber por lo menos 60% de economistas, sobre todo todos los que están en el gobierno del Banco Central, que no lo entienden. Y justamente si tu peso está perdiendo poder adquisitivo, está bien, vos lo estás viendo primero reflejado, porque eso pasa con cualquier moneda, ¿sí? Cuando varía cualquier moneda, lo ves reflejado en los tipos de cambio libre de esa moneda, pero la verdad es que con ese precio que vale menos, después vas a querer comprar bienes, vas a querer comprar servicios, y del otro lado, los señores, con el tiempo, porque esto lleva tiempo, te van a ir diciendo ahí, mire, esos pesos valen menos que antes, así que por este bien, deme más pesos, o mi trabajo, señor, por arreglarle el calefón, vale lo mismo, sus pesos valen menos. Y entonces es un círculo vicioso de inflación y menor poder adquisitivo. Es que ahí lo ves plenamente reflejada a tu pérdida de poder adquisitivo, en eso que llamamos inflación, pero en realidad es que los precios suben porque lo que está perdiendo valor es el peso. Y lamentablemente, todo esto que hemos visto en alza de los tipos de cambio paralelos, tanto legales como ilegales, lo vamos a ver reflejado en los precios hacia adelante. Eso es así. Eso es. Y obviamente cada vez eso también le sube los costos a las empresas, al señor ese que queríamos nosotros que exportara, y resulta que le siguen manteniendo un valor de dólar que no refleja esa depreciación del peso. Cada vez el tipo es más pobre, le conviene menos exportar. El señor que
incluso el señor que compite con productos importados, imagínatelo teniendo que decidir si producen más o menos. Obviamente cada vez produce menos, y el señor importador puede entrar esos productos cada vez, digamos, o sea, más barato en términos del aumento de los costos del que produce eso acá, ¿no es cierto? Aldo, como siempre es un placer escucharte, realmente, y te agradezco montonazo que nos hayas atendido. Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme. Luego, que tengan buen día. Igualmente. Chao. Era Aldo Abraham, economista, realmente con una situación compleja la que estamos viviendo, con una cuarentena que ahora, ¿no? La OMS dice que no es lo recomendable. La OMS, yo creo que lo más recomendable es que la OMS no siga emitiendo comunicados, pero bueno, es una opinión muy personal. Vamos a hablar también de cómo sigue esta pandemia a nivel mundial, cómo la vamos a seguir manejando en nuestro país. Tenemos muchos más temas, tenemos también el tema del nodio, que la verdad hay algo que a mí que no me queda claro. Y ya vamos a la tanda, Javi, no me mates. Dice, nodio, Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales. ¿Qué es? ¿Por sus siglas en inglés? ¿Nodio? Pues la verdad que no entendí, no podía llegar a enganchar las siglas con todo este título que lo único que hace es desinformar desde el nodio. Ya venimos. Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. Fiat Cronos combina diseño con funcionalidad gracias a su amplio baúl y confort interior. Conoce más en www.fiat.com.ar o comunicate al 0800-333-8000. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 1845. En la provincia, 8307. Córdoba, 8298. Santa Fe, 5089. Y Entre Ríos, 6680. Auspiciados por Bombonería Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes, 1479. Carnes seleccionadas Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre, Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero e Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte por Ecomedios. AM1220. Volvemos 18:30 minutos. Seguí el coloquio IDEA en vivo por ecomedios.com. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda. Puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar
fácil es imaginar. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto hasta las 16 horas y tenemos mucho más por delante, como les decía. Y vamos a meternos ahora de lleno en el tema de cómo está la pandemia, cómo está esta pandemia en la Argentina, la cuarentena. Ustedes saben que hoy ya se reabrió muchísimo más en Capital y Provincia de Buenos Aires. Hago esta, digamos, discriminación porque en el interior del país hay algunas zonas mucho más afectadas hoy en día. Y también con estos rebrotes en Europa nos hace pensar, bueno, ¿qué es lo que se viene? Sin embargo, la OMS, como ya les comentaba hace unos minutos, sacó un comunicado ayer diciendo que la cuarentena no era la solución, la panacea, ni mucho menos, con lo cual no hay que hacer una cuarentena ni estricta ni eterna. Ahora nos vienen a avisar después de 6-7 meses, divinos muchachos. Y también hoy se supo que la OMS reconoció que este COVID-19 podría llegar a dejar de ser pandemia, pasar a ser algo más endémico, lo cual creo que se refiere más que nada que ya no sería en todo el mundo, sino en algunas zonas específicas. Pero de todo esto vamos a hablar ya con quien ya tenemos en línea, que es Luis Cámara, médico, asesor presidencial en este tema de la pandemia y además el creador del programa de medicina geriátrica del Hospital Italiano. Doctor Cámara, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. ¿Cómo anda? Muy bien, María Eugenia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, primero... Sí. ¿Está usted de acuerdo con estas últimas reaperturas acá en Capital y Gran Buenos Aires? Sí, hay que ir intentando ya reestructurar, digamos, parte de la actividad, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. A mí lo que me da temor de las reaperturas es que mucha gente cree que es como volver, digamos, a enero del 2020, por así decirlo. Sí. Y tiene que pensar que hay que hacer reaperturas, pero con una nueva manera de comportarse. Y ese es el punto difícil. Por eso algunas reaperturas al principio fueron problemáticas y generaron pequeños brotes. Claro. La gente interpreta una reapertura como que yo vuelvo al mercado. No, tengo que abrir, pero con una conducta diferente. Obviamente muy difícil. Ahí hay que apelar a la responsabilidad individual, pero sí, también a los protocolos que den los establecimientos y que se cumplan sí o sí. O sea, la imagen que vimos en San Pablo hace 2 días de la inauguración de un shopping, no. No, eso no, bueno. No. Pero que acá no probemos, no probemos cobrar algo gratis porque puede pasar algo parecido, no probemos colar. Bueno, doctor, perdón, hoy estaban en un shopping haciendo cola, demasiada cola, y decían que porque había zapatillas al 50% iban a comprarlas para después revenderlas. ¡Ojo! Y sí, hay que ser cuidadoso con eso porque esos estímulos la gente no se puede contener, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso, pues, sí, tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida por mucho tiempo. Por mucho tiempo, que es un año más mínimo hasta que empiece la vacuna. Y por lo menos porque, a ver, en la práctica cotidiana, yo te digo lo que se está diciendo. Sí, digamos, sí. Bill Gates dice que los países ricos podrían eliminar o disminuir francamente la pandemia a fines del 2021 y los pobres 2022. Nosotros tenemos en el lote de los ricos, porque estamos probando 3 vacunas, una ventaja temporal. Sí. Se vacunaría la gente con factores de riesgo, no se vacuna toda la población, lo cual es virtualmente imposible por los costos. Claro. Y además no van a permitir, va a haber un orden mundial que van a ser prioridades, porque la puja por conseguir vacunas es gigantesca, imagínate. Obvio. Gigantesca. Entonces van a haber acuerdos que se van a vacunar primero los que tienen factores de riesgo, parecido a la gripe, más los agentes sanitarios y los de seguridad. Ese es el plan, digamos, a priori. Pero fíjate tú que Londres acaba de informar, Reino Unido, que ellos van a tener la vacuna, la de Ojo, la de ellos, digamos, la marca propia, por así decirlo, en Pascua, pero eso es abril. Y sí, pero fíjate, no, el único acaba de salir hace 3-4 días, ya tienen un plan de vacunación, cómo van a hacer. Pero el resto, los jóvenes, van a quedar sin vacunarse. Entonces son pasibles de poder seguir enfermándose. Claro. Entonces esa pelea contra el virus va a estar a lo largo de todo el año que viene hasta que algunas poblaciones alcancen la inmunidad de manada y eventualmente hubiese más vacunas. El capo mundial de fabricar vacunas es alguien de la India, sí, que fabrica, creo que 1/3 de la vacuna del mundo las produce él. Él dice que puede haber vacunas para todo el mundo, escuchá la cifra, el año 2024. Gracias, vos, los que quedamos vivos. Y bueno, pero... Me incluí yo, viste, no sé, claro, de onda. Y
lo que está pasando en Europa, que comentaste previamente, es, bueno, ellos tuvieron un brote a principio de año que fue muy tremendo en mortalidad, pero sin embargo no se infectó mucha gente, se infectó el 5%. Entonces como que tienen un terreno muy grande de población a ser infectado, y de hecho ahora están apareciendo un brote en países que se habían salvado de eso. Bueno, España, Italia y Francia están mal ahora. Bueno, sí, no, pero por ejemplo el país checo, Hungría, esos países que era muy llamativo. Si tú mirabas el mapa de Europa, que los países que estaban a la izquierda del mismo sitio que el mapa, los países que estaban un poquito más en el occidente, habían tenido una cantidad de contagios infernal, ¿no? Sí. Y los que estaban del lado de la derecha, probablemente mucha más población eslava, esos países han tenido poca carga viral, con esos ahora están con bastante virus. Entiendo. Y América tiene una epidemia muy prolongada, porque se infecta mucha población. Lo que nos pasa a nosotros en Argentina, ya tenemos mucha población infectada, lo cual me hace presuponer a mí y a algún otro, estuvimos conversando con Eduardo López, que a lo mejor no tenemos una segunda ola, porque esta primera ola es muy prolongada. Nos estamos infectando, digamos, bastante sin tantas consecuencias en función del número de contagiados. ¿Quién tiene que presumir que la ciudad de Buenos Aires, cuando ya está bajando, yo te diría que 1 de cada 4, 1 de cada 5 porteños fue tocado por el virus? Y puede ser que haya muchos asintomáticos que ni se enteraron que lo tuvieron. Por eso, pero se está por hacer más adelante, calculo yo, lo que tú dices, se hace un chequeo inmunológico. Si tenemos anticuerpos contra el coronavirus, significa que en algún momento me infecté, a lo mejor no tuve síntomas. Eso pasó con el barrio 31 y varios de los barrios populares, más de la mitad o la mitad de la población ya está infectada. Ahora, doctor, porque también se ha visto... No hacían falta que se vacunen, digamos, entre comillas. Pero se ha visto también que hay reinfectados. Bueno, ese es un tema en discusión que estamos trabajando con el Ministerio de Provincia, que hay 3 categorías. Uno se llama COVID persistente, que se pone en internet, en España hay muchos, que son los pacientes que quedan con síntomas, casi el 10%. ¿Que quedan, perdón, con síntomas? Quedan con síntomas, le falta el aire. Doctor, nos falta el aire, casualmente. A ver si Javi... doctor, ¿me escucha ahí? Se cortó. A ver si podemos reanudar la comunicación. Venía como media rara, se lo escuchaba raro, pero bueno, claro, tenemos el tema de los reinfectados. O sea, uno se infecta, se cura, dice, bueno, ya está, asunto terminado, y no, parece que hay algunos casos de reinfección, o que quedan con algunos síntomas, como recién nos estaba diciendo el mismo Cámara que nos explicaba. Son todos temas tan nuevos y que están analizando todos los científicos, los médicos, en el día a día y pasándose información de entre países, porque no queda nada claro. Otro tema que también me gustaría hablar ahora con Cámara cuando lo volvamos a tener es algo que se estuvo hablando en estos días sobre la neblina mental. ¿Qué es esto? Que muchos infectados, luego que se curan, pero quedan durante meses con unos olvidos pero increíbles, unas lagunas increíbles. Lo recobramos, gracias Javi. Luis Cámara, ¿seguimos ahí en línea? Sí, doctor, sí. Se había cortado. Bueno, usted me hablaba del tema de la reinfección y de algunos que siguen con síntomas. La reinfección, hay como 3 categorías de pacientes que no te puedo decir porque se está estudiando el tema, pero más o menos hay 3. Uno es el persistente. Terminó la enfermedad, le dan el alta, pero el paciente dice, yo no me siento igual, estoy cansado, me molesta, cada tanto tengo algo de fiebre, dolores, quedan con dolores de cabeza, dolores musculares, mucha astenia, muy cansado. Les cuesta levantarse a la mañana y a las 3 de la tarde parece que hubiese construido la pirámide de Keops, más o menos. Quedan molidos. Eso se llama síndrome de fatiga crónica y puede durar varios meses. Hay como un 10% así. Sí. Algunos, y eso sí es un problema, generalmente gente mayor tiene problemas cognitivos. Yo justamente tengo que dar una charla del tema dentro de 2 días. Bueno, lo que se llamó también neblina mental, que yo recién comentaba mientras tratábamos de comunicar otra vez. Exactamente. El virus afecta al cerebro, hay una neuroinflamación, puede haber pequeños problemas neurológicos, inflamatorios, y los pacientes relativamente jóvenes pueden sentir que su cerebro no es igual. Pueden tener fugas de pensamiento, perderse en algún momento dado. Muchos de ellos ya están usando, por ejemplo, un montón de agendas para ver qué es lo que tienen que hacer. Tienen problemas de ubicación, y otro problema que tienen es en el drive, lo que se llama la toma de decisiones.
cuando tienen que decidir algo patinan un poco. ¿Y eso se puede saber, calculo que no, si va a quedar, si se puede...? Y tenemos que verlo con el tiempo. Y después, eso hay que verlo con el tiempo, no te lo puedo decir ahora, te lo digo sinceramente, eso hay que verlo con el tiempo. Es increíble. Lo que sí pasa que son personas mayores y es complicado, que eso tiene que ver con el paciente muy grave que está en terapia intensiva, que sufrió mucho, que estuvo en respirador, esos pacientes sufrieron mucha pérdida de oxígeno previo y es posible que algunas neuronas se mueren. Entonces son personas ancianas que salen de terapia intensiva pero no vuelven a su nivel cognitivo previo. Ya de por sí salir de terapia intensiva a veces no deja el nivel cognitivo igual. Eso se llama la demencia del respirador, por así decirlo. En realidad no es que el respirador te pone demente, sino las condiciones previas que te llevaron ahí. A medida que nuestras neuronas no se vuelven a reproducir, a medida que van pasando los años vamos perdiendo algunas. Si yo tengo un estrés físico muy grande, sobre todo me falta oxígeno, que es lo que pasa con esta enfermedad, algunas se mueren y son neuronas que están trabajando por otras 2, 3 que ya se murieron. Entonces, se nota. Entonces es común que el paciente salga a terapia intensiva y la familia después de un mes te viene a ver al consultorio y dice, papá no es el de antes, mamá tampoco. Eso es, lamentablemente ocurre con toda neumonía grave de un paciente que está en terapia intensiva. Pero que da problemas neurológicos, sí es algo que se está viendo. Después está el que se reactiva la enfermedad, a los 1 o 2 meses vuelve a tener fiebre y no sabemos qué, le hacemos PCR y te da positivo. Y acá se abre 2 caminos. Pudo haber mutado el virus e infectarse con un coronavirus ligeramente diferente, pero para eso hay que hacer un estudio genómico de la primera infección y de la segunda. Es técnicamente muy difícil. Vamos a ver si que en la provincia de Buenos Aires se van a poder guardar algunos PCR con unas heladeras especiales a y poder hacer estudios genómicos. Casi imposible, más que difícil, si no se guardó el PCR primero y no estábamos atentos a eso. Y técnicamente es difícil y hay que cotejar, pero eso es un tema que está en discusión. Salió en los periódicos ayer o antes de ayer un caso de una señora en Holanda de 80 y pico de años, pero tenía una enfermedad tumoral que volvió a tener coronavirus diferente al anterior. Era un coronavirus, digamos, muy parecido, pero diferente, y falleció. Pero tenía una enfermedad oncológica muy severa, se llama síndrome de Waldenström. Yo creo que se murió no por el COVID, sino con COVID. Exacto, una gran diferencia. Una diferencia. Eso me está pasando a mí. Yo manejo programa de geriatría, he tenido ya 8 pacientes muy ancianos que se internaron, 6 salieron bien. Te digo una cosa increíble. Bueno, falleció uno el otro día, un paciente que yo atendí hace 15 años, pero te digo que el coronavirus fue el evento final. El paciente estaba muy enfermo previamente, con un montón de enfermedades, entonces es como la última gota que rebalsa el vaso. Podría haber sido hepatitis, digamos, también. Podría haber sido cualquier otra cosa. Eso eso sería con coronavirus. Ahora, en la Argentina se dictaminó que todo paciente que fallezca y tiene un test positivo es coronavirus. Pero eso le parece, pero está bien eso, Doc. Pues está bastante bien del punto de vista que vos no tenés su registro, porque hubo muchas críticas en Europa con su registro de pacientes. En todo caso, nosotros podemos tener lo que se llama un sobreregistro, se da un 10% más. Pero me parece que está bien porque es muy difícil saber ciertamente cuando alguien fallezca, cuando alguien fallece exactamente la causa. Bueno, tenía que hacer autopsia, lo cual es dificilísimo. El tema de las causas de muerte, este es otro tema gigantesco, es un tema que en todo el mundo está en revisión, porque es una cosa que parecía que se hacía bien y no se hace bien. Realmente tiende a simplificarse el diagnóstico y a poner diagnósticos más o menos en común. Ese es un tema que se está discutiendo mucho y eso y esto se ha visto en la pandemia en ¿cómo se llama? Sobre todo los países que han tenido picos muy altos. ¿Tenés 2 minutos? Sí, obvio, más bien. Bueno, cuando hay un pico de enfermedad muy alto, como está pasando en las provincias nuestras, de repente a veces fallecen personas y no se sabe de qué fallecieron, pero fallecieron justo, simultáneamente al pico del COVID. Esto, por ejemplo, son grandes discusiones que tienen en Europa. Vamos a poner Inglaterra. Si vos ves la cantidad de fallecidos, te van a decir que por COVID, te digo un número redondo, 45.000. Pero en ese mismo periodo murieron 65.000 personas. Hay 20.000 que fallecieron con características medias similares a las otras en edad, pero no se sabe bien de qué fallecieron.
Entiendo. Entonces algunos dicen, bueno, es un paciente cardiológico que no consultó a tiempo, el cirujano dice, tenía una infección intestinal que había que operar y no vino, y otros dicen, justo coincide con la etapa del COVID, no se lo atendió, no se le hizo el PCR y seguro era COVID. Eso se llama el exceso del exceso de muerte. Si uno ve los mapas de Europa, hay una página muy interesante, se llama Euromomo, así se escribe así como en castellano, sí, donde vos vas viendo la curva de mortalidad de todos los países en la suma total a lo largo de los años. En el invierno siempre morimos un poco más, porque los virus respiratorios te matan, ¿sí? Sobre todo al que es muy frágil, al anciano que ya está muy deteriorado. Y en el verano un poquito menos. Bueno, en el COVID claramente se ve que hay un exceso de muerte. Esto para todos los que dicen que la gripe mata más gente, que vea esos mapas de Euromomo, esos gráficos, va a ver que está diciendo una falsedad. El coronavirus te mata más. Sobre todo mata a la población frágil. En América el coronavirus ataca más a la gente pobre, particularmente, y desde ahí irradia al resto de los barrios, al resto de la población. Ese fue el circuito de Argentina, de Brasil. Por eso nuestras epidemias son prolongadas en el tiempo. No son esos brotes así tremendos que es lo que pasa en Europa y tiene la segunda ola. Yo no creo, te digo a priori, que América tenga una segunda ola, porque ya con esta primera tenemos para divertirnos, ¿no? Claro, tal cual. Claro. Fue tan ya profunda que no tenemos segunda. Y sí, imagínate si tú ves las infecciones, por ejemplo, de Brasil. Sí. Eso hay una página muy interesante que es la página del Financial Times de coronavirus. Se muestra un gráfico muy interesante y se va viendo la curva del coronavirus a lo largo del tiempo. Y es como un pescado, ¿no? Empieza con un piquito, se hace lo que sería toda la cabeza, sería lo que pasó en Europa y en Estados Unidos al principio, después viene el cuerpo y termina lo que sería la aleta, ¿no? La aleta final. La aleta final es básicamente América y la India, son los que estamos aumentando los casos al final. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ya un poco lo veníamos diciendo nosotros, digamos, la pandemia va a seguir, pero si es cierto el concepto de que hasta que no infectemos el 50-60% de la población, el coronavirus es nuevo, o sea, tiene para infectar a todo el mundo, es posible que en muchos países quede en forma permanente una determinada cantidad y cada tanto algún brote. Pero esto hay que verlo a lo largo del tiempo, eso no hasta te lo podemos decir ahora. Eso hasta conseguir un efecto, una inmunidad de manada. Hasta que mucha gente se vacune y otros que se infectaron en forma asintomática, entonces en un momento el virus no tiene más gente a quien contaminar. Ya se le terminó, digamos, un poco lo que está pasando eso en los barrios populares de Buenos Aires. Claro, claro. Doctor, cuando usted... Eso te lo muestra, hoy vi el gráfico que lo mostró Fernán Quirós, hay 10, 15 casos nada más en los barrios populares, pues ya se infectaron todo. No sé si queda claro. Exacto, no, clarísimo. Eso es un modelo experimental, es casi un modelo experimental. Sí, sí. Doctor, cuando al principio usted me comentaba que hay algunos que se curan pero quedan muy cansados durante meses, puede ser que ese... da un tiempo, porque la enfermedad ahora claro, pasó poco tiempo. Es todo, todo bastante difícil de determinar, pero puede ser que ese cansancio implique además una baja de defensas y que lo deje mucho más expuesto a contraer otra vez el COVID o cualquier otra enfermedad. No te sabría decir eso. Teóricamente no, pero es una posibilidad. El síndrome se denomina así a grandes rasgos, lo podés buscar en internet, le llaman COVID persistente, ¿no? COVID persistente. Pero también en otras cosas ponés Google, ponés síndrome de fatiga crónica y es típico de las enfermedades virales. Entiendo. Es típico de las enfermedades virales que quedan así, después en un momento dado se va. Yo he visto eso, por ejemplo, en la mononucleosis infecciosa, en algunas enfermedades virales, en los jóvenes. Particularmente es una enfermedad de los jóvenes. Entiendo. De los jóvenes que quedan cansados. Eso va a dar problemas laborales porque van a decir yo no puedo trabajar, me siento mal, es así un poquito complicado el tema. Y otro síntoma que queda muy molesto es la cefalea. Hay un trabajo italiano que en realidad la mayoría de los pacientes quedan con los mismos síntomas que cuando tuvieron la enfermedad, ¿no? Por Dios, pobre. Sí, no es una enfermedad. Por eso cuando la gente cree que esto es una tontería, no es una tontería. Yo no te voy a decir a nivel personal, me golpeó en mi familia. ¿Ah, sí? O sea, y sí. ¿Qué su mujer? No sé si no le molesta. No, mi mujer no. La hermana de mi mujer, una psiquiatra, 66 años, un apellido ilustre en la psiquiatría, falleció hace una semana. No, no es broma. Perdón, no lamento. No es broma. Tengo 2 amigos míos íntimos, 2 personas de mi hospital. Mi hospital es muy particular, italiano.
todo el que empieza a trabajar se termina en el hospital trabajando, hay muy poco recambio. 2 personas, un jefe de enfermería de unidad coronaria, no sabe lo que me ha ayudado, falleció la semana pasada. Un dolor tremendo, un administrativo que me sacó de 1000 problemas. Sí. También una persona sumamente querida por toda la gente del hospital, falleció hace un mes. O sea, te está pegando cerca. ¿Y ustedes están en primera línea de fuego, personal sanitario? Sí, estamos yo, no, porque me protegen por mi edad, no estoy, pero igualmente voy al hospital, atiendo pacientes con COVID, pero estamos mezclados, algunos debo atender con COVID, ¿no? Porque en este momento, al haber transmisión comunitaria, claro, viste que las personas se sienten bien y de repente por un mínimo síntoma, por algo, se hace el ¿cómo se llama? El PCR y aparece positivo. Claro. Porque eso es lo que pasa ahora cuando hay mucha cosa comunitaria. Y afortunadamente acá estamos un poco mejor, acá sería Lamba, estamos descendiendo. Ahora sí, estamos descendiendo, claro, y en algunas provincias complicadas. No, al revés, si nos portamos bien, si hacemos las cosas bien, vamos a descender más rápido. Si hacemos algunas cosas con desorden, sin barbijo, nos juntamos, gritamos, nos acercamos uno al otro de más de lo lógico, compartimos bebidas, bueno, el descenso va a ser más lento y ya las fuerzas se agotan, No, tiene mucha razón. Las últimas cosas que usted acaba de nombrar, y ya me estoy yendo porque termina el programa, pero que es un poco lo que hicieron en Japón, ¿no? El tema del barbijo. Lo que pasa es que ellos son una cultura totalmente diferente a la nuestra y que respetan todo sin necesidad del hacha en la cabeza. No son, además de tener cercanía física, el barbijo permanentemente, eso de no escupir porque ahí se transmite al hablar muy alto. Cosas muy básicas que las podemos hacer. A ver, no embarremos la cancha en responsabilidad individual, digo. Tratemos de sí, si nos toca a nosotros, el control está en nosotros. Obviamente, como digo yo, siempre el verbo compartir es el que transporta el virus, no cada vez que yo comparto, pero entonces es muy difícil. Esto se parece a lo que sería el HIV, donde las medidas de protección están en contra de una conducta natural que uno tiene. Por ejemplo, el HIV yo me tengo que cuidar con el sexo, cuando la gente no se quiere cuidar. Claro. Eso se quiere entender. Claro, entonces, no, clarísimo. Claro, es que justamente se mete ahí el desgraciado, ¿no? Entonces, por eso hoy sigue habiendo cualquier cantidad en todo el mundo de HIV. Afortunadamente tenemos fármacos para combatirlo. Pero mientras... Pero si no sería una catástrofe, el HIV. Y todavía no tenemos los fármacos ni la vacuna para este COVID, así que no nos hagamos los locos. Y con el COVID no tenemos nada, estamos a merced del virus, es un virus totalmente nuevo. Entonces, y está con el verbo compartir, porque eso es algo que a lo mejor no comprendimos bien, es que no nos dimos cuenta que el virus afectaba una manera de ser del ser humano, como animal gregario. El animal gregario se junta con otro. Totalmente. La manada te defiende, y hoy la manada te mata. Te ataca. Claro. No, queda clarísimo. Doctor, como siempre, un placer hablar con usted y mil gracias por atendernos en serio, No, gracias por llamar. Besote enorme. Era el doctor Luis Cámara. Cuántas enseñanzas que nos da esto. Pero nada, no puedo decir más nada porque me pasé y Javi me está haciendo una seña de desesperanza. Así que tengan una buena semana y el próximo miércoles no se olviden que a las 15 va a haber mucho más Punto de Impacto. Chau. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220,